académico, analista, conocedor en integración comercial y relaciones internacionales, de amplia carrera en la Secretaría de Economía y negociador adjunto en diversos tratados comerciales. Es de moderado optimismo de cara a la renegociación del TECMEC, al que llama replantear una estrategia de cooperación e integración común. Un negociador de altas miras que no dudaría en volver al gobierno, claro, en beneficio del país. ¿Es usted el que fuera subsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto? Entre 2016 y 2018 lo fui. Negociador adjunto para los tratados comerciales. Varios de ellos en Asia, en Europa y en América del Norte. Analista y experto en relaciones comerciales internacionales. Ofrezco mi opinión totalmente objetiva. ¿Sus aseveraciones están sujetas a los hechos o a las percepciones? A los hechos siempre. ¿Y nunca se equivoca? Siempre. ¿Y cuando se equivoca calla o se disculpa? No, lo reconozco y aprendo del error. En fin, ¿deberíamos estar preocupados? Ocupados. Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Sí, creo que era esperable. El hombre de los aranceles. Él mismo se ha calificado de esa forma. Y ganó asusando el miedo por la migración, la inseguridad y el terror al crimen organizado. Y aparentemente mucha gente estuvo de acuerdo porque ganó de calle. ¿El populismo anda suelto y a sus anchas? Tiene tiempo. ¿Y los ánimos autócratas? Creo que el populismo fomenta la autocracia. Ahora millones de estadounidenses lo eligieron sabiendo quién es. Sí. ¿Algo en común tendrán con nuestra elección presidencial? Ambas fueron muy contundentes respecto de quién ganó. ¿Ganó Sheinbaum y AMLO asusando el encono y el resentimiento social? Me parece que ese fue uno de los elementos, pero también había otros elementos que se estudiaron mucho en su momento. El populismo anda suelto y a sus anchas. Lo comentó hace un instante, sí, claro, tiene tiempo. ¿Algo en común entre Trump y Sheinbaum? Yo creo que las dos son personas que tienen objetivos claros. ¿Es en común en ellos la mentira como forma de gobierno? No lo sé, creo que lo estaremos viendo en los próximos meses. Ha dicho Trump que el socialismo siempre dará lugar a la tiranía. ¿Eso piensa él? Que el socialismo produce odio y discordia. Eso sí está documentado a lo largo de la historia. Que los socialistas quieren el poder para decidir quién gana y quién pierde. También eso es lo que ha dicho él. ¿Ahora ha escuchado a Sheinbaum que dice de los empresarios y los conservadores? No he escuchado que ella diga de los empresarios, más bien he visto que ella se ha reunido con empresarios. ¿Usted no es un junior tóxico? No. En fin, ¿qué provecho sacaría Trump del gobierno hegemónico de Sheinbaum? Yo creo que si el gobierno de Donald Trump quiere avanzar en una agenda de geopolítica, de intereses, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene que tener eso en mente a la hora que articule su propia estrategia. ¿Negociará Sheinbaum contener y violentar a los migrantes centroamericanos a cambio de que Trump no se meta en la política interna? Espero que no. ¿El nuevo enemigo favorito esperado por la llamada Cuarta Transformación? Si nosotros consideramos que Estados Unidos es un enemigo, estamos enfocando mal el problema. ¿Usted también pensará que los estadounidenses harán por nosotros lo que hemos de hacer por nosotros mismos? No, yo creo que los estadounidenses harán lo que ellos piensan que es mejor para ellos y México tiene que hacer lo propio. En algún momento esos dos universos se encontrarán. Por cierto, ¿los Estados Unidos son culpables de la falta de trabajo en este país? No. ¿Los Estados Unidos son culpables de la corrupción reinante en este país? No creo que Estados Unidos como país, pero ciertamente el consumo de drogas, armas y otras cosas que pasan en Estados Unidos influyen en la corrupción, en la situación de seguridad y en otros temas que nosotros en México vivimos día a día. ¿Los Estados Unidos son culpables del atraso educativo y de salud en este país? No. ¿Los Estados Unidos son culpables de la violencia e impunidad en este país? Parcialmente. En el primer mes del gobierno de Sheinbaum se mantuvo el promedio de 76 personas asesinadas todos los días. Una tragedia. ¿Este sigue siendo un país de asesinos? Yo no diría que este es un país de asesinos. Es un país que tiene un reto enorme de seguridad que lacera a todos los mexicanos, sin duda. ¿Esto también es culpa de Estados Unidos? No. En tanto, Trump ya amenaza con aumentar los aranceles. Lo dijo su campaña muchas veces. ¿Factible? Sí, es factible que lo haga. ¿Pensará la presidencia que con sus llamamientos a la soberanía violentada se libera de sanciones arancelarias? Las sanciones arancelarias yo no las llamaría de esa forma. Estados Unidos, Trump, quiere subir aranceles para obtener otro tipo de beneficios. México tiene que ser inteligente, otra vez,
para saber cómo responder ante esas amenazas. Si nosotros subimos aranceles, vamos también a generar una guerra comercial. Por cierto, ¿seguirá negociando Ebrard con el yerno de Trump en lo oscurito? No sé en lo oscurito porque al menos hasta este momento no sé qué rol va a tener el yerno de Trump, pero que Marcelo Ebrard sea una persona conocida en Washington me parece que es un gran activo. ¿Resiste Ebrard en la Secretaría de Economía? Ebrard es el secretario de Economía, por supuesto. ¿Para qué servirá? Para muchas cosas, incluyendo comandar la revisión del TEMEC en 2026. ¿Usted trabajaría con él? Yo trabajaría con México, definitivamente, y yo trabajé en la Secretaría 20 años. Cualquier manera en la cual se pueda aportar a ese proyecto, estoy seguro que muchos lo considerarían. ¿Se sumaría también a Altagracia Gómez? Habría que preguntarle ahí. Seamos serios, ¿Ebrard se moverá en economía como lo hizo en relaciones exteriores? No veo por qué no. ¿Qué capacidad de movimiento le quedará a Ramón de la Fuente frente a Estados Unidos? Son dimensiones diferentes. La Secretaría de Economía tiene responsabilidad económica, comercial y de inversiones. La Cancillería tiene una responsabilidad de migración, temas consulares y en general la relación bilateral. En todo caso, me parece que son complementarios. En fin, ¿la renegociación del TEMEC en tensión? ¿Está en tensión? No lo creo. ¿Está compleja por la elección de Donald Trump? Sí. ¿Qué no se debe negociar? Yo creo que no se debe de negociar la capacidad mexicana de exportar, de atraer inversiones y de tener una relación comercial con los países que nosotros deseemos tenerla. ¿Qué debe cederse para mantener el tratado? Ese es un trabajo que el secretario Marcelo Ebrard tiene que articular, pero yo creo que hay áreas en donde podemos acomodar algunos de los intereses de Estados Unidos. Puede ser, por ejemplo, en la relación con China, puede ser, por ejemplo, en incrementar el comercio regional y en otros sectores particulares de la industria. ¿Los derechos de los migrantes por impunidad al crimen? Los derechos de los migrantes no están de ninguna manera en condiciones de duda o de fragilidad por la revisión del TEMEC. Son temas completamente diferentes. ¿Esto que lo escuche Francisco Garduño? Francisco Garduño, el de el INAMI. El señor tiene procesos abiertos y bueno, pues eso sin duda es algo que se tendrá que dar causa. ¿Qué acuerdo sería más beneficioso para el país? Un acuerdo en donde se mantiene la capacidad de integración y de exportación mexicana, un acuerdo que desarrolla la industria nacional y que al mismo tiempo garantice que vamos a ser un país abierto al mundo. ¿Y si no se logra el acuerdo? Hay que buscar segundas opciones. ¿Ve a Noroña encabezando la defensa de la soberanía nacional en la frontera? El senador Noroña es el senador del Senado. Él tiene una responsabilidad de acuerdo a eso. No veo cómo encabezaría él o cualquier otro personaje una defensa en la frontera. ¿Ve a Ricardo Monreal como Santana en la batalla de San Jacinto? El diputado Monreal libra sus propias batallas en todos lados. Sigamos serios. ¿Quién le garantiza al gobierno en turno que no les arrebaten el negocio del crimen organizado? Yo no creo que el negocio del crimen organizado sea algo que debamos conservar o arrebatar. Se debe de combatir. ¿Cómo se puede lograr un acuerdo con un gobierno que le teme a ser revisado? El gobierno de Estados Unidos, de Canadá y de México tienen compromisos dentro del tratado y esos compromisos son sujetos de revisión. No se trata si queremos o no queremos hacerlo. Es un hecho que va a suceder. ¿Qué confianza tendrían de un gobierno que no le gusta la rendición de cuentas? Para eso está el tratado, porque el tratado es una ley suprema en nuestro país y contiene los referentes donde discurre la economía del comercio. ¿Qué confianzas generaría un gobierno que desacata los acuerdos internacionales? Nuevamente, para eso el acuerdo existe. Cuando no se cumple, vienen las represalias y dado que México tiene una relación simbiótica con el comercio exterior, ahí es en donde están los botones en donde se puede apretar. ¿Qué confianza tendrían de un gobierno que acuerda y solapa el crimen organizado? Los acuerdos comerciales se encargan de dirimir las disputas comerciales y en ese sentido tienen sus propios check and balances. Insisto, ¿con qué calidad moral se pueden sentar a renegociar el tratado en un país dominado por el crimen organizado? Yo creo que la calidad moral de cualquier país
Es un tema completamente subjetivo. Aquí estamos hablando de la revisión del tratado, que tiene sus propias métricas y sobre eso se va a evaluar. ¿En serio lo que sucede en Sinaloa es culpa de Estados Unidos? Yo acabo de mencionar hace un instante que hay una parte de Estados Unidos que genera demanda de drogas, armas y demás, y creo que eso indirectamente, subrayo, sí abona al problema, pero también hay factores internos. ¿Eso justifica más de 60 días? Por supuesto que no, nada justifica 60 días de sitio. ¿Hay que normalizar la violencia y los asesinatos? ¿No hay que clasificar al crimen organizado como terrorismo? El crimen organizado como terrorismo es algo que surge en el debate estadounidense. México no tiene ese tipo de definiciones. Se les tiene que, evidentemente, enfrentar, sean o no terroristas, independientemente de la etiqueta, se les tiene que enfrentar. ¿Cuántos degollados, descuartizados o bombas en áreas públicas se requieren para que avancemos en esa definición? Yo creo que uno ya sería demasiado. ¿Que vengan misiles de Estados Unidos contra laboratorios del crimen? Esa propuesta no ha sido oficialmente transmitida. Yo la he escuchado como parte de los señalamientos que hacen hacia México y eventualmente si Estados Unidos quiere considerarlo, pues tendrá que decírselo a México, pero acabo de mencionar, yo creo que eso sería muy, muy delicado. En todo caso, si fuese eso, ¿no sería bueno preguntárselo al pueblo? Bueno, pues me parece que es algo que ya asume que aceptamos que puede ser una posibilidad y yo creo que no debemos de estar ahí. En Michoacán están a punto de la revuelta por extorsiones en sus campos. Lo que está pasando en Michoacán es grave. Evidentemente lo que la gente productora de limón, de aguacate y demás vive no tendría que suceder. En Chiapas ya están levantados. En Chiapas ya están levantados. Se han deteriorado mucho las condiciones de seguridad en Chiapas. En Guerrero, los destazos humanos aterrorizan hasta a los gobernantes. Sí, lamentablemente es una situación muy peligrosa. La extorsión que alcanza a las puertas de las casas. También se ha documentado cómo el crimen organizado está presente en muchas actividades en los estados, incluyendo Guerrero. El país en manos del crimen organizado. Yo creo que tenemos unas situaciones muy retadoras en materia de seguridad que es urgente que las abordemos. Ese es el país de la Cuarta Transformación. Ese es México. ¿Y hay que decirlo o callarlo? Yo creo que se dice todo el tiempo en los medios, en los diarios, incluso cuando los responsables de esas áreas salen a dar conferencias públicas, bueno, pues hablan del tema. ¿Lo escucharon las mañaneras? Sí lo he escuchado. ¿O no piensa usted que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico de la Cuarta Transformación y la presidenta Sheinbaum? Yo no pienso eso. Yo no podría aceptar que el crimen organizado es el pilar de ningún gobierno. ¿Usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? Tienen que utilizar todas las herramientas a su disposición para hacerlo. ¿Estados Unidos observa el negocio del crimen organizado como uno de los pilares del proyecto económico de AMLO? No lo sé. La Cuarta Transformación ya ha dicho que ha logrado separar el poder económico del poder político. ¿Eso dicen? ¿Lo ha logrado? Yo creo que habría que preguntárselo a ellos. ¿Estados Unidos ya registra una nueva oligarquía a la sombra de AMLO y sus hijos? No lo sé. Riobó, Amílcar, Núñez López. No lo sé. ¿Que es usted muy buen negociador, don Juan Carlos? No está en mí decirlo. ¿Sirve la palabra empeñada en una buena negociación? Por supuesto que sí. Esa es la clave de toda negociación. ¿Y la congruencia? Todo el tiempo. ¿La extorsión como negociación? La extorsión no es un elemento de negociación. Es eso, extorsión. ¿Dividir para vencer sigue siendo el mejor de los métodos? Hay muchos estudios académicos e históricos que hablan de que divide y vencerás. ¿Usted recomendaría la integración para la negociación al senador Adán Augusto? El Senado de la República no tiene la facultad de negociar acuerdos comerciales. Eso está en el Ejecutivo. ¿A poco no funcionaría la intimidación vía extorsión, amenazas de encarcelamiento? Acabo de decir que eso es extorsión y no negociación. ¿No funcionaría en la renegociación como lo han hecho con los Yunes y Pérez Dayan? La renegociación o revisión del USMCA y del TEMEC es un tema que corre en un carril diferente y está dado por lo que está previsto en el acuerdo. ¿En Estados Unidos saben cómo juegan la política en México? No lo sé, habría que preguntárselos a ellos. ¿Ken Salazar qué reporte les estará informando? Yo creo que Ken Salazar debe de estar describiendo lo que él ve en el país, más ahora que también allá va a haber un cambio.
¿Debería el gobierno de Estados Unidos levantar más la voz sobre los riesgos que se observan en México? Yo no puedo darle recomendaciones o asumir lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos. ¿No ha dicho Salazar que la reforma judicial daña la democracia y los contrapesos? Eso dijo él, sacó un comunicado incluso. ¿Daña la economía? Ciertamente puede haber afectaciones económicas por la reforma judicial. ¿Estados Unidos se sumará o confrontará a un gobierno que vulnera los derechos civiles y políticos? Yo creo que Estados Unidos, así como México y cualquier otro país, va a buscar sus intereses y habrá algunos en donde sí puedan coincidir y otros en donde no coincidirán. ¿La supremacía constitucional no vulnera los derechos cívicos y políticos? Yo no soy abogado, no podría darte una opinión respecto de eso. ¿En serio los Estados Unidos ven con buenos ojos la reforma impulsada por Sheinbaum? Habría que preguntarles a ellos. Yo no sé si eso es lo que han expresado o qué han dicho al respecto. ¿Las agencias y el gobierno de Trump estarán de acuerdo? Todavía no hay un gobierno de Trump. Eso va a venir en enero del año próximo. ¿Y estarán de acuerdo? Habría que preguntarles cuando lleguen. ¿El populismo los une? El populismo une a las personas que son populistas. ¿Usted lo es? No. Usted que estuvo cerca, don Juan Carlos, ¿puede Bartlett entrar a los Estados Unidos? Yo no soy autoridad migratoria y no podría dar una opinión al respecto del estatus migratorio de ninguna persona. ¿Estará investigado? No lo sé. ¿Es verdad que Mario Delgado está en los expedientes del juicio contra García Luna? No lo sé. ¿La sonrisa del Mayo Zambada? La sonrisa del Mayo Zambada, no tengo una opinión al respecto. ¿Qué se espera que declare? No sé qué va a declarar. Evidentemente, él tiene sus abogados y sus abogados le dirán qué quiere decir. ¿Estará en la renegociación? Evidentemente no. ¿No? La renegociación es una renegociación de un acuerdo comercial que tiene sus propias dimensiones y que están escritas en el acuerdo. ¿Sabe usted dónde está AMLO? No sé en dónde está AMLO. Vuelvo. ¿Qué beneficios obtendrá este gobierno por negarse a la transparencia pública? El gobierno actual va a participar en la revisión del acuerdo en el 2026 y de ese proceso, pues evidentemente hay una consideración importante de transparencia. Ahí tendrá que verse. ¿Le parece responsable deshacerse del INAI? Creo que los órganos autónomos tienen una responsabilidad y jugaban un papel. Evidentemente su desaparición va a tener consecuencias. ¿Y la COFESE? Igual. ¿Estarán conscientes los políticos de hoy de la complicidad que se genera al negar información? Creo que no sé si hay una conciencia o no, pero sí creo que el principio de la transparencia no debería de traicionarse. ¿Será más fácil que Sheinbaum repita la opacidad o que la combata? No lo sé, hay que esperar para ver qué sucede. ¿Destruir la institucionalidad democrática los volverá más necesarios o más peligrosos? Destruir la institucionalidad democrática no es una buena idea nunca para nadie. ¿Por qué le sirve a este país que la presidenta siga los mismos pasos de AMLO? Yo creo que no sé si el país le sirve o no. Yo creo que es un proyecto político por el cual votó la mayoría de los mexicanos y eso es lo que está actualmente en vigor. ¿Vio el besamano de nuestra presidenta Manuel Velasco? Estuvo en las noticias. ¿Lo hará con Trump? No creo que eso sea de ninguna manera algo que deba de repetirse, preocuparse. ¿Recuerda cómo se comportó AMLO con Trump cuando lo visitó en Estados Unidos? Cuando el presidente AMLO fue a la Casa Blanca, sí, a una reunión de cumbre de líderes de América del Norte. Ahí le dijo que Trump no había vulnerado ni la dignidad ni la soberanía de los mexicanos. No recuerdo su declaración exacta, recuerdo su visita. ¿No le pareció que AMLO fue a ofrecerle solo mano de obra? No, yo no creo que eso haya sido el caso. ¿Ese es el destino de este país? ¿La mano de obra? No. ¿Habrá una presidenta que confíe en la capacidad de emprendimiento de sus gobernados? Yo creo que la presidenta Sheinbaum ha dicho que en México se puede trabajar, progresar y ha invitado a que empresarios de otros países también vengan. ¿Quiere la presidenta Sheinbaum un pueblo trabajador o emprendedor? Yo creo que un pueblo trabajador es un pueblo emprendedor. ¿Los quiere súbditos o ciudadanos? Los ciudadanos somos ciudadanos independientemente de cómo quiera alguien que seamos. Por cierto, ¿el empresariado nacional sabe qué se le viene? Yo creo que el empresariado nacional es muy consciente de la revisión del TEMEC. ¿Seguirá viendo oportunidades en la crisis? Siempre. ¿O ya ve dinero golondrinos?
Dineros golondrinos, hace mucho que no escuchaba esa frase. No, yo creo que la economía del país ciertamente tendrá retos, pero me parece que la economía va a resistir. ¿Ya vio cómo está el dólar? Alrededor de 20 pesos. ¿A cuánto va a llegar? No lo sé. ¿Usted tiene cuentas en paraísos fiscales? No, ¿Ni chiquititas? ninguna. ¿A quién le recomendaría abrir cuentas? Yo no puedo dar recomendaciones financieras a nadie, ¿Ni a la presidenta Sheinbaum? mucho menos a la presidenta Sheinbaum. En fin, ve al gobierno de la Cuarta Transformación preparados para la desbandada de connacionales que regresarán a México. Lo que el presidente Trump ha dicho es que va a reconsiderar la política migratoria y que puede hacer deportaciones de personas. Falta ver qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. En todo caso, la Cuarta Transformación les garantizará empleos y mejor calidad de vida. De nuevo, hay que ver primero qué es lo que sucede antes de llegar a tener ese tipo de consideración. ¿Con reestructurar la deuda alcanzará para los programas? Yo creo que tenemos que buscar manera de generar más ingresos en general. ¿Con terrorismo fiscal se cubrirán todas esas programas sociales? ¿O van a tener que tomar del fondo del retiro? No, a ver, el presupuesto del 2025 tiene que lograr un balance muy delicado entre ingresos y egresos. Hay un déficit, eso no es ningún secreto. Se va a tratar de reducir ese déficit, tampoco es ningún secreto. En unos días sabremos cómo lo hicieron. ¿Aceptará Estados Unidos un cambio de modelo económico en México por contención de la migración? El cambio de modelo económico en México es algo que yo no me estoy imaginando cómo podría ser. Es obvio que el gobierno de México y México como país, pues nos beneficiamos mucho de las exportaciones y del comercio exterior. ¿Que afuera ya anuncian el adiós del nearshoring? Yo creo que los números de inversión extranjera de este año van a ser muy positivos. Para el próximo año tendremos que ver, una vez que inicie, la revisión del acuerdo. ¿Se arriesgarán nuevas empresas a instalarse en nuestra frontera norte? Yo creo que hay empresas que se están considerando venir a México y eso no va a cambiar. Evidentemente habrá incertidumbre, porque así es el mundo. ¿Con la venia de los grupos criminales? Yo creo que las empresas hacen sus modelos de negocio y en base a eso toman decisiones. ¿El nearshoring florece donde hay salarios más bajos o más altos? Si nosotros vemos el mapa de las inversiones que han llegado al país, están distribuidas en muchas partes de la República. En algunos hay salarios de un tamaño y en otros hay salarios de otro tamaño. ¿El nearshoring crece donde hay menos impuestos o mayores aranceles? Los impuestos son los mismos en todo el país. ¿Tan importante la relocalización de empresas como la inversión en electricidad? Yo creo que la inversión en electricidad y en energía en general sería un gran aliciente para atraer más empresas. Un negocio redondo. Si inviertes en energía y que vengan empresas aprovechando esa energía, me parece que es una situación mutuamente beneficiosa. ¿Sheinbaum acabará por abrir la cooperación militar con Estados Unidos contra el crimen? No lo sé, yo soy experto en temas comerciales y económicos. Debería. Me parece que en el pasado hubo una cooperación en muchas áreas de los gobiernos que resultaba beneficiosa para ambos países. ¿No la mejor inversión es garantizar seguridad de las inversiones? Yo creo que garantizar la seguridad de los ciudadanos y del trabajo es algo que debería funcionar para todo el mundo, independientemente si es nacional o extranjero. ¿Se cumplirán con los acuerdos internacionales de regulación, revisión y competitividad? El TEMEC tiene muchos de esos elementos incorporados y me parece que hasta estos momentos el TEMEC se ha cumplido. ¿La presión internacional nos llevará a una relación de más confusión o de mayor polarización? Yo creo que México va a revalorar sus relaciones con el exterior. Me parece que vamos otra vez a tener participación en foros internacionales que durante algunos años no se cubrieron y yo creo que eso, más que traer presión hacia México, nos va a permitir revitalizar la relación con varios países. Lo escucho optimista. Soy medianamente optimista, sí. ¿Qué escenarios ve? Creo que va a venir un momento de volatilidad, creo que podemos tener situaciones complejas hacia adelante, pero creo que al mismo tiempo el país tiene los valores y tiene la fortaleza para poder sortear las situaciones que se vengan. En ese escenario, ¿cuál es la advertencia? Yo creo que más que una advertencia sería una recomendación. Hay que ponernos a trabajar todos, hay que ser serios,
hay que valorar las decisiones que se toman y pues tener otra vez mucha inteligencia y mucha paciencia para un proceso que posiblemente se vea como una montaña rusa por momentos.